Ahora sí. Entonces, bueno, en resumen, digamos, esa es la parte que llevamos, clasificación detección y clasificación de necesidades, detección y clasificación de atributos, o más bien traducción de declaraciones a atributos y clasificación en cuatro grandes familias. Tomamos objetivos, realizamos el árbol de objetivos, hacemos la jerarquización, luego la ponderación y finalmente la conclusión, que es mencionar las características que están de acuerdo a ese árbol de objetivos. Listo. Entonces, ahí vamos. Entonces, muchachos, ya pasamos de la primera fase, ¿sí? Entendiendo pues la metodología proyectual en estas tres grandes fases. Ya terminamos esta fase y vamos a comenzar la fase creativa. La clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de el concepto de proyecto o digamos, la conformación del concepto. Entonces el concepto se conforma de tres diferentes elementos. El concepto de proyecto, que es, vamos a hacer referencia aquí a la presentación, el concepto de proyecto, que es la idea central, ¿sí? La descripción de la idea central. Entonces vamos a poder revisar ese concepto que ustedes tienen acá, que están construyendo, y como idea central, a partir de los resultados de la conclusión del árbol de objetivos y de los atributos que ustedes consideraron en todas las familias. ¿Listo? Luego entonces vamos a pasar, después de que esté esa idea establecida y bien estructurada, vamos a pasar al concepto de diseño, es decir, la forma en la que ustedes van a poder expresar esa idea. ¿Listo? Dependiendo obviamente de la solución en la que estén pensando. Y finalmente, digamos, la parte de concepto de producto, que pueden ser ejercicios de modelado, o bueno, establecer, digamos, cómo es que se van a hacer el ensamble de las piezas, si es que ustedes están pensando, digamos, en una vivienda modular, o cómo se va a colocar el techo, cómo se va a doblar, cómo se va a transportar, sí, como esos mecanismos y todo para que nos queden claros y los podamos socializar o los podamos expresar. Entonces, esta es la etapa que vamos a hacer, la segunda fase, y que comprende, digamos, este segundo módulo del curso como tal. Bien, entonces, bueno, muchachos, primero, pues antes como que de empezar a revisar como eso, les quiero mostrar rápidamente. Bueno, es una presentación en la que no quiero ahondar mucho, porque no es que sea obligación utilizar estrategias creativas como tal, como las que yo tengo acá. Sin embargo, como punto de partida sí podrían ser útiles algunas de las informaciones que yo les muestre acá. Entonces vamos a revisar cuatro estrategias creativas que permitan generar esas alternativas que ustedes tienen. Es decir, cuatro estrategias que les van a ayudar a ustedes a incentivar la creatividad para poder generar las alternativas. Entonces, bueno, primero quiero empezar con esta frase de Einstein que dice la creatividad es más importante que el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué quiero empezar con esta frase? Porque en muchas ocasiones, yo diría en todas las ocasiones, en las que se está generando conocimiento, pues obviamente debe haber creatividad. ¿Sí? Es decir, la creatividad es la función motriz, por llamarlo de alguna manera, que genera el conocimiento. Entonces, si no hay creatividad, pues obviamente no vamos a estar inquietos por saber cómo generar o cómo funcionan las cosas, cómo entender cómo funcionan las cosas o por qué se dan las cosas. Y precisamente de allí parte el ejercicio creativo, de tener que estar como incentivando la mente a pensar en o a inquietarse por cómo se da una situación, cómo poder resolver una problemática, por qué se está generando tal cosa. ¿Listo? Entonces eso es importante porque esos son ejercicios para incentivar la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, según este libro que se llama Hacia una pedagogía de la creatividad de estos autores, es la capacidad de crear, de ahí viene el nombre, ¿sí? Cuando hablamos de creatividad, pues la raíz viene de la palabra crear, de producir cosas nuevas y valiosas, llámese un producto, llámese conocimiento, llámese una estrategia, la capacidad que tiene un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Pues esto está también, por supuesto, asociado al tema de la innovación, que ya habíamos visto que era de dos tipos, incremental y radical, ¿no? Entonces es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, como veíamos en la última presentación de la clase pasada de
de la hielera esta que reunía varios conceptos. ¿Sí? Lo que yo les decía, una buena forma de incentivar la creatividad es poder asociar diferentes necesidades y tratar de dar respuesta a esas problemáticas, pues a través de ideas creativas que piensen o que se piensen a partir de asociar los diferentes conceptos que se están, necesidades que se están analizando. ¿Listo? Y pues obviamente esto tiene la finalidad de producir soluciones originales. ¿Sí? Si una solución, digamos, si la creatividad no sirve para generar o producir soluciones originales, pues realmente no estamos siendo innovadores. ¿Listo? Entonces esto por eso está asociado a la innovación. Mire, una de las partes más importantes del proceso creativo es la asociación de conceptos y variables totalmente divergentes y no lineales, es decir, atreverse a pensar diferente. Primera pregunta de la noche. ¿Conocen ustedes una estrategia de pensamiento, bueno, una estrategia creativa que se llama pensamiento creativo o pensamiento divergente o pensamiento lateral también se entiende por allí? No, profe, no, no me suena. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar precisamente eso. ¿Qué significa eso? El proceso creativo no es lineal. No es lineal porque no hay una única solución a una problemática, ¿sí? Yo puedo tener diferentes soluciones que den respuesta a una problemática. Entonces, no necesariamente lo que yo pienso como solución, digamos que ese es el objetivo al que yo le voy a apuntar, pero no necesariamente es al que voy a llegar. Puede que en el camino para llegar a ese objetivo me encuentre con otros caminos por los cuales me pueda ir por otras ramas y que den otras soluciones o planteen otras dinámicas para representar una solución. ¿Listo? Eso es lo que comúnmente se conoce como atreverse a pensar distinto. Todo proceso creativo comienza haciéndose una pregunta. La pregunta es, ¿qué tal si? ¿Por qué? Porque es la posibilidad de poder generar una solución a una problemática. ¿Sí? Por lo menos en el caso de la posibilidad o de la probabilidad de que ese producto o ese conocimiento o ese servicio pueda dar solución a esa problemática o necesidad específica. Steve Jobs, pues que es una de las personas, digamos, como innovadoras que hemos conocido pues en el mundo, decía que el proceso creativo no es de seres superdotados o seres especiales, sino que se puede entrenar. ¿A qué se refiere con eso? Pues que no es que hayan unas personas que sean más creativas que otras, ¿sí? Sino que realmente hay unas personas, o sea, lo que en realidad sucede es que hay unas personas que tratan de entrenar ese proceso creativo, ¿sí? Y por entrenar ese proceso creativo, pues resultan tener pensamientos que van, digamos, o que son mucho más creativos que otras. ¿Listo? Por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas son una estrategia creativa porque constantemente nos están obligando a pensar cuando tengo un problema matemático, ¿sí? Digamos, una fórmula o digamos en física, tengo una fórmula y cómo la voy a aplicar para llegar a una solución, pues es la manera en la que yo debo reemplazar ciertos valores de cómo entiendo el concepto de esa fórmula para llegar a una solución y que esa solución pues me pueda solucionar una problemática, ¿sí? Por ejemplo, un movimiento parabólico, bueno, las fórmulas físicas que hay. O, por ejemplo, problemas matemáticos de cálculo que a través de los cuales yo puedo pensar, digamos, me puedo meter por aquí para solucionar la problemática o me puedo meter por otro lado o puedo utilizar esta estrategia para llegar a ese resultado. Entonces, todos esos son procesos o todos esos son disciplinas que buscan entrenar el proceso creativo. Entonces, de esas muchas alternativas que hay, existen estas cuatro metodologías. ¿Listo? Estas son algunas. Digamos que en cada país hay diferentes metodologías, pero digamos que dentro de las más conocidas a nivel mundial se utilizan estas cuatro. Entonces, primero está la ingeniería inversa. Segundo, vamos a hablar del pensamiento lateral. Tercero, la lluvia de ideas. Y número cuatro, el método Scamper. Yo creo que la ingeniería inversa y la lluvia de ideas, pues ustedes las conocen. ¿Alguien ha escuchado
hablar o sabe qué es la ingeniería inversa o la ingeniería reversa? Bueno, por acá Oscar me dice que no sabe. Profe, Sí, cuénteme. la ingeniería, de pronto he visto, no sé si es lo mismo o si sea eso, que la ingeniería inversa es como que, no sé explicarlo, como que una, digamos, en una película no sería como un artefacto como alienígena, algo así, entonces quieren saber cómo hacerlo, entonces dicen, vamos a hacer la ingeniería inversa, es como desarmarlo para saber cómo se arma. Sí, señor, exactamente es eso. Mire, se lo voy a explicar con un ejemplo muy básico para que ustedes entiendan qué es ingeniería inversa. Mire, digamos que usted está un fin de semana en su casa y su mamá va a hacer un jugo. Y resulta que cuando va a prender la licuadora, no, la licuadora no enciende. Ella la conectó y alistó todos los elementos para hacer el jugo, los metió en la jarra y cuando fue a prender la licuadora no prendió. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace uno? Entonces la mamá le dice a uno, mijo, se dañó la licuadora. Entonces uno dice, bueno, venga un momentico más, revisamos esto. Entonces llega uno y la abre, le quita los tornillos, empieza a mirar las partes y tal. ¿Qué es lo que está haciendo uno ahí? Pues ingeniería inversa. Uno está tratando de entender cómo funcionan las diferentes partes que tiene la licuadora, cómo funciona en conjunción con otras y estos cables están soldados aquí al motor, de aquí viene la energía que va del tomacorriente para acá, entonces llega al interruptor, ese interruptor entonces después lo pasa digamos al motor para regularla, después el motor entonces tiene allí un eje que va conectado digamos a una cuchilla, esa cuchilla pues está dentro del vaso y el vaso tiene por debajo unos empaques para que no se salga el agua. Entonces uno empieza a entender cómo funcionan las diferentes partes y se da cuenta que por allí hay un cablecito que se soltó, ¿sí? Que se desoldó. Entonces usted cayó en cuenta que ese cablecito iba ahí en el punto de soldadura. Entonces lo que hizo fue cogió un cautín, volvió y lo soldó, volvió y armó toda la licuadora y resulta que la conectó y la prendió y ¡pum! Funcionó. ¿Listo? Ahí usted acaba de hacer ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa entonces? Es el proceso que nos permite entender cómo funcionan los objetos que ya están, o sea, como punto de partida, con el objetivo de varias cosas. Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes objetivos que tiene la ingeniería inversa. Mire, proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo objeto sistema a través del análisis de su estructura, función y operación tiene estos tres objetivos. Primero, desarrollar un nuevo producto. Entonces usted coge un celular y lo desbarata y dice, bueno, estos manes de Apple, ¿cómo hicieron para que la pantalla pudiera tener esto y esto? Entonces miro cómo es la estructura de la pantalla, del módulo del display. Ah, ya entendí cuál es la tecnología que están utilizando. Entonces de ahí yo puedo copiar esa misma tecnología, ¿sí? Mire que aquí está también como objetivo, ¿sí? Como chiviar la tecnología o hacer el producto pues chiviado. O puedo tomarlo como punto de partida y decir, ah, mira que ellos hicieron, aplicaron tales y tales cosas, entonces yo voy a aplicar esto, pero lo voy a mejorar. ¿Listo? Entonces cuando lo mejoro, realmente estoy desarrollando un nuevo producto o desarrollando una nueva tecnología. Pero también, como el ejemplo de la licuadora, para hacerle mantenimiento a los productos. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo cómo funcionan, puedo saber qué está fallando, lo puedo reemplazar o en su defecto puedo hacerle una limpieza para que funcione mejor. Entonces, en eso consiste la ingeniería inversa, en mirar cuáles son los principios tecnológicos y de funcionamiento que tiene un objeto y a partir de allí generar o una nueva propuesta o darle mantenimiento al producto o simplemente copiarlo. ¿Sí? Entonces, eso es el proceso de ingeniería inversa. Mire, hay, por ejemplo, tecnologías, bueno, dentro de la ingeniería inversa, pues normalmente se involucra el hecho de tomar algo por separado y analizar su funcionamiento en detalle para ser usado en el mantenimiento del mismo objeto o en el desarrollo de un nuevo dispositivo que realiza la misma función. Simplemente copiar el original o duplicar el original sin entenderlo completamente. Entonces, mire, esta imagen que ustedes ven allí, eso es un iPhone 3G desbaratado.
Entonces aquí hay algo interesante y es que hay que empezar a entender dentro de la ingeniería inversa que los objetos están compuestos por macrocomponentes y microcomponentes. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí varias cosas. Nosotros tenemos el chasis del celular, tenemos la batería, tenemos la fuente de alimentación, tenemos las memorias, tenemos la tarjeta madre, ¿sí? Que por acá está el procesador, y tenemos el display. Todo eso son macrocomponentes. Mire, un macrocomponente, otro y otro. ¿Listo? Pero a su vez también tenemos una característica y es que vemos que esos macrocomponentes están conformados por unos microcomponentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la tarjeta madre ustedes ven que está el procesador y que hay transistores y que hay circuitos, otro tipo de circuitos y otro tipo de elementos de electrónica que son componentes más pequeñitos. Eso es lo que comúnmente se conoce como los microcomponentes que están dando o conformando un macrocomponente. Entonces, en el proceso de ingeniería inversa, dividir las cosas como por módulos es importante porque uno puede entender cómo funcionan un módulo y qué es lo que hace en conjunción con los otros. ¿Listo? Es decir, todos los módulos juntos conforman el producto, pero si yo voy a tratar de entender el producto, pues lo desarmo y voy a encontrar que este se puede separar por partes y a su vez esas partes se pueden separar en componentes mucho más pequeños. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Miren que hay otras técnicas como por ejemplo el escaneo 3D. Esto que ustedes ven aquí es un escáner, es un brazo en el cual se está proyectando un láser y aquí hay una camarita que está mirando cuando rebota ese láser. ¿Listo? Entonces eso le permite a él entender cuál es la distancia entre el láser y la pieza que se está escaneando. Y conforme yo voy pasando esto por aquí, por todas partes, aquí en el software se va creando el elemento 3D. Y una vez yo tengo esto en un modelo 3D, lo puedo replicar, por ejemplo, en una máquina CNC, en una impresora tridimensional o en una máquina de corte por chorro de agua, por láser, bueno, dependiendo de lo que sea. Entonces, hay diferentes técnicas que me permiten generar eso. ¿Listo? Bueno, quiero hablar primero de la tercera técnica, que es la lluvia de ideas, que esta también la conocemos. Básicamente es una técnica para incentivar la creatividad en grupo. Y pues ya la conocemos porque simplemente nosotros tenemos un tema, una problemática, hay una persona que coordina pues las intervenciones de los demás integrantes del grupo, se empiezan a citar ideas, ¿sí? Una idea que solucione el problema, no sé qué, diga usted una, diga usted otra, y así, y así, y así, así sucesivamente, hasta que digamos que ya no se den ideas nuevas o vea uno que las ideas, digamos, ya no son tan relevantes. Entonces, todas las ideas que anotamos, miramos o elegimos cuáles son las más viables de implementar, podemos tener un proceso donde podemos complementar unas con otras y al final pues se van a generar las alternativas, digamos, más realistas con respecto a la solución a la problemática. ¿Qué es lo interesante de la lluvia de ideas? Pues que por ser una dinámica que se realiza en grupo, entonces también tiene algo de bueno y es que las ideas que votan otras personas, que generan otras personas, de pronto me pueden poner a mí o me pueden incentivar mi creatividad para pensar en otras. ¿Listo? Que de pronto si estuviera solo no se me habrían ocurrido. Entonces eso tiene de importante. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar el tema de la lluvia de ideas ahí y vamos a hablar acerca del pensamiento lateral. Entonces, bueno, póngale cuidado, el pensamiento lateral fue una técnica o es una técnica que fue propuesta por un señor que se llama Edward de Bono. ¿Qué buscaba Edward de Bono? Pues representar todos los caminos alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones a un problema. Edward de Bono, digamos que pensaba que normalmente cuando uno tiene un problema, y era un poquito el ejercicio que hacíamos al principio del semestre, donde yo les planteaba un problema del objeto para sentarse y ustedes empezaban a pensar de una en la solución, entonces eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Tenemos un problema y empezamos a pensar en la solución, pero por lo general esas primeras ideas que se nos vienen en la cabeza son las ideas menos
o mejor dicho, son las ideas que van más de acuerdo al paradigma que todos tenemos en la cabeza. Entonces, pregunta número 2 de la noche. ¿Alguien sabe o conoce el término paradigma? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Bueno, entonces cuando hablamos de paradigma, muchachos, nos estamos refiriendo a la idea que tenemos arraigada en la cabeza, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan facilito. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, vamos a hacer, supongamos que estamos creando una imagen corporativa para una empresa. Entonces yo les digo, mire, mi empresa, yo necesito que me diseñen un logo para mi empresa y mi empresa se va a llamar Sol. Entonces, ¿cuál es la manera gráfica en la que ustedes piensan que se puede representar el sol o esa palabra sol? Una esfera amarilla. ¿Sí o no? Esa es la primera idea o ese es el paradigma que uno tiene en la cabeza. Es decir, cuando pensamos en el sol, pensamos en un círculo de color amarillo o en una esfera de color amarillo. De pronto unos la dibujarán con rayitos, otros sin rayitos y lo que sea. Pero mire que en términos generales el paradigma que tenemos en la cabeza es ese, que el sol es una esfera o un círculo de color amarillo. Bien, normalmente esa idea es la que nosotros tenemos arraigada en la cabeza y ese es el paradigma, eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero mire cómo cambia la situación, nuevamente haciendo un poco más análisis de la situación. Si yo les dijera a ustedes que es que mi empresa no es, no se refiere a sol como el astro rey, pues este que nos da calor y que nos da luz, que nos brinda luz, sino que mi empresa es una academia musical, mire que ahí se cayó el paradigma, ¿listo? Porque ya la representación del sol no cabe dentro de ese contexto. Entonces mire que cuando yo cambio la perspectiva, digamos, con más información o pensando de una forma lateral, es decir, pensando de una forma diferente, puedo incluir otras ideas que me lleven a cambiar de parecer. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros pensamos en un producto innovador, desde el punto de vista del pensamiento lateral, pues por lo general busquemos no irnos por la idea más obvia o lo que tenemos arraigado en la cabeza, sino tratar de buscar los caminos alternativos. ¿Listo? Entonces, Eduardo de Bono decía que el pensamiento lateral es subversivo y busca nuevas rutas, tomar riesgos, así parezcan ideas absurdas. ¿Sí? Los niños, por ejemplo, o sea, lo que hace que nosotros tengamos paradigmas, muchos paradigmas y muchas ideas arraigadas en la cabeza, son las vivencias y el conocimiento que vamos adquiriendo con los años. ¿Sí? Porque uno no se atreve a pensar diferente precisamente porque está acostumbrado a vivir lo mismo de la misma manera. Pero, por ejemplo, los niños que no tienen tanta experiencia, ¿sí? Y no han vivido tantas cosas, a veces salen con unas ideas muy creativas, ¿sí? Cuando uno les pregunta sobre cosas, sobre objetos o sobre palabras, ellos dicen ideas disparatadas sobre lo que puede ser y eso pueden llegar a ser buenas ideas. Entonces, digamos que esa es una buena manera de hacer pensamiento lateral. No dejarse permear por el conocimiento, por lo que yo ya conozco como tal, sino que buscar alternativas o tomar riesgos. Entonces, mire, dentro del pensamiento lateral, un momentico, aquí, Eduardo de Bono decía que la gente tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías para resolverlo no son visibles a simple vista. Es decir, nunca ha tenido la forma o la manera de vivirlas de una forma diferente. Entonces, por eso la única manera de solucionar este problema siempre lo dicen con la idea que tiene arraigada en la cabeza. Entonces, el pensamiento lateral permite movernos hacia otros lados para mirar el problema con otra perspectiva y esta es una habilidad mental que se adquiere con la práctica. Entonces, ¿cómo podemos entrenar
la creatividad a través del pensamiento lateral ejecutando estas 4 técnicas. Primera, una que se llama piedra en el camino. Segundo, otra que se llama analogía o comparación. Tercera, el método de inversión. Y número 4, el método de fraccionamiento de división. Entonces, por ejemplo, piedra en el camino. ¿En qué consiste la piedra en el camino? Mire, nosotros ya conocemos la problemática. Lo que vamos a hacer es tomar una parte del problema y exagerarla, distorsionarla o modificarla, ¿sí? Para poder basar nuestra solución en esa parte del problema que distorsionamos, modificamos o exageramos. El ejemplo concreto que ustedes ven allí es de una tienda, bueno, no de una tienda, sino una marca de ropa deportiva. ¿Listo? Esta marca de ropa buscaba desarrollar una nueva camiseta o una camiseta que para los hinchas de las diferentes selecciones, digamos, les representara pues digamos, una camiseta como esas que uno quiere tener, ¿sí? Querían mejorar las ventas, obviamente, con esta camiseta. Entonces, ¿cuál fue la solución que ellos dijeron? Tomaron a los jugadores más representativos de las diferentes selecciones, en este caso la selección de Holanda, ¿sí? Y establecieron el concepto como de que digamos que el jugador número 12 son los hinchas, ¿sí? Siempre está el tema en el fútbol diciendo que es muy difícil ir a jugar, a jugar de visitante, ¿sí? Porque ahí juega el tema de la presión social, de la presión psicológica que pueden ejercer las hinchadas sobre el equipo y todo lo demás. Entonces, en ese caso, ellos pensaron en ese concepto y dijeron, bueno, vamos a hacer que el hincha realmente sea como un jugador más dentro del equipo. Y le dieron la posibilidad al hincha estampando en la parte de abajo de la camiseta la cara de uno de los jugadores más representativos. En este caso, este es Van Persie, que es o era de la selección holandesa. Y entonces cuando, digamos, una manera de celebrar cuando se mete un gol, pues que tienen los jugadores es subirse la camiseta así para taparse la cara. Entonces en el momento en que se tapa la cara, pues es como si la persona se estuviera convirtiendo en uno de los jugadores de la selección. ¿Listo? Este producto, por supuesto, por esta característica, y pues a quien no le gustaría hacer por unos instantes, digamos, Cristiano Ronaldo o Messi o bueno, todos los jugadores importantes que tienen las selecciones del mundo, pues entonces también creó una camiseta novedosa con una innovación pues que no tenía las demás y que se vendió muy bien. ¿Listo? Luego vamos con el método de analogía o comparación. Entonces en este método se sirve comparar sucesiones de ideas que están deslindadas de ideas que sean racionales o críticas. Es decir, un mismo concepto, variando algunos elementos, puede funcionar con 2 significados completamente diferentes. Por ejemplo, este concepto que ustedes ven acá es un concepto publicitario y que está asociado, digamos, a un concepto gráfico también. Mire que tenemos 2 gotas y en este caso lo que hace el método de analogía es el color. Si esta gota que tenemos acá es de color negro, pues normalmente uno la asocia con que es agua contaminada o que es petróleo o que es, digamos, alguna sustancia que contamina. ¿Listo? Entonces por eso preguntamos si hay vida. Pero si la pintamos de color azul, pues sí la ponemos como si es agua limpia o agua purificada o el agua pues que deberíamos tener. Entonces mire que el concepto publicitario buscaba precisamente dar la conciencia en términos de la contaminación del agua, eh, sobre todo pues que representa lo mismo, pero la importancia de la vida pues en el cuidado del agua está presente siempre. Entonces, bueno, ese es como un concepto donde se manejó una estrategia creativa de analogía o comparación en función de una campaña publicitaria relacionada a la contaminación del agua. Luego aquí tenemos el método de inversión. El método de inversión lo que hace es alterar el sentido del objeto o de la solución para ver cuál es el contrario y ver cómo se puede solucionar de esta forma contraria. Es decir, yo veo el problema, entiendo el problema porque ya llegué a la definición, ¿sí? Y lo que hago es girarlo para encontrar un resultado favorable. Es decir, lo que es problema ahorita
resulta que ya no es problema y lo que antes no era problema, ahora sí es problema. O sea, como que le doy un giro de 180 grados al problema y lo puedo ver desde un resultado diferente. Este ejemplo que ustedes ven acá es de un diseñador industrial que produce una línea de mobiliario donde, por ejemplo, en el caso, digamos, particular que es este, que son unos cojines, pues él precisamente está entendiendo la problemática como que, bueno, ¿para qué sirve un cojín? Pues un cojín sirve para apoyarse, para ponerlo de soporte, digamos, en la espalda y todo ese tipo de cosas, para dormir de pronto y ponerlo como que me reemplace la almohada de la cabeza y ese tipo de cosas, sí. Pero, ¿cómo son los cojines normalmente? No, pues son suaves, eh, no son tan grandes, es decir, cuando uno se apoya en ellos, digamos que se hunden, son abullonados, listo. Pero ¿quién dice, por ejemplo, que una piedra no puede ser cómoda? Entonces él lo que hace es construir con la apariencia de piedras diferentes cojines que uno los ve, ¿sí? Como que uno tiene la percepción de que, uy, ese cojín va a ser muy incómodo porque las piedras son muy rígidas, pero cuando uno se recuesta sobre el cojín, pues realmente ve que son muy suaves. Entonces, acompañando esta línea, digamos, de cojines, también tiene una línea de mobiliarios que son unos puff, donde parece como si uno estuviera, digamos, en la sala de la casa, se ve como si uno estuviera en un paseo de río, porque son esas piedras como grandototas y uno se puede recostar sobre ellas, siendo que las piedras, pues en el río obviamente son duras, pero estos muebles resultan ser muy cómodos, ¿listo? Entonces, digamos, fue una manera de incentivar la creatividad para generar obviamente un producto innovador, por lo menos desde el punto de vista visual y la percepción que ese producto tiene. Está el método de fraccionamiento de visión, que es romper la unidad de modelos de idea, es decir, romper el paradigma sin importar que sea confuso en algunos puntos para crear nuevas partes y fraccionar los mismos componentes, es decir, romper el paradigma, buscar romper el paradigma de entrada. Entonces mire que aquí tenemos el ejemplo de una camiseta que tiene un estampado y ese estampado cuando lo vemos puesto, se la vemos puesta a un niño, pues nos crea cierto impacto, ¿sí? Porque normalmente tenemos la idea o el paradigma de que los niños, pues, obviamente tienen el pecho liso y cuando le vemos así como el pecho peludo, uno queda como mirándose, ¿eso sí es un niño o es un adulto muy bajito, pues, como un enano o algo así? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Listo? Entonces es un producto que simplemente desde la estrategia jocosa busca obviamente que las personas compren el producto pues para colocárselo a los niños y generar así un producto innovador. Bueno, vamos a ver el último método que se llama el método Scamper. El método Scamper básicamente es una técnica que utiliza un conjunto de preguntas que se deben responder en torno a un problema o oportunidad con el fin de generar nuevas ideas. Entonces, ¿el estímulo de dónde proviene? De forzarme a responder esas preguntas que normalmente no hacemos cuando analizamos un producto. Entonces, esas preguntas van a direccionar el pensamiento o la creatividad sobre ese problema u oportunidad en un rumbo pues que normalmente no tenemos, digamos, lineal, sino que va a generar nuevas ideas. Scamper es un acrónimo, ¿sí? Cada una de las letras funciona algo. Por ejemplo, la S funciona sustituir, la C combinar, la A adaptar, la M multiplicar o magnificar, P poner en otra situación otro uso, E eliminar, R reversar o reducir. Entonces, desde el método de sustitución, mire que podemos lograr innovación en productos si, digamos, en ese análisis del producto y entendiendo cómo funciona, decidimos sustituir una parte cambiándola por otra y eso puede generar innovación en el producto. En el caso como tal que estamos viendo allí, pues es una silla que se genera, un banquito que se genera a partir de una tabla de montar en patineta. Entonces, la tabla que normalmente se utiliza para las patinetas, la sustituyo, o sea, le sustituyo las llantas y le pongo una estructura y eso automáticamente lo convierte en un banquito. Entonces, hago un diseño adaptativo allí que puede ser interesante o puede ser un producto innovador. Por ejemplo, si yo voy a utilizar estas banquitas dentro de una tienda, digamos, deportiva que venda ropa, calzado o inclusive elementos como de patinaje. ¿Listo? Entonces puede ser algo interesante.
piénselo como desde el punto de vista del proyecto que están desarrollando, que pueden Pero, sustituir. pero realmente es muy visual porque sigue siendo lo mismo. Sí, digamos que las dos cosas sirven para lo mismo, ¿sí? Es decir, a esa tabla yo le puedo colocar en algún momento el eje y las llantas y va a funcionar como tabla. Y a esa estructura yo le puedo colocar una tabla encima y me va a funcionar como un banquito. Claro, pero lo que le da la estética y lo amarra directamente, digamos, a una cultura de patinaje y la que manejan pues estos pelados que montan tablas, es precisamente que los dos elementos se están uniendo. Entonces, eso crea la innovación. Les pongo un ejemplo, digamos, con el tema en relación al proyecto formativo integrador. Por ejemplo, si ustedes dentro de la vivienda necesitan un baño o definieron que necesitan un baño, bueno, hay que analizar también por qué uno necesita un baño. Uno necesita un baño, digamos, para mantener las manos limpias o para cepillarse los dientes o para asearse, es decir, bañarse como tal o para hacer las necesidades fisiológicas. ¿Listo? Bueno, ¿de qué manera puedo yo sustituir el agua que utilizamos en un baño por otro elemento? Por ejemplo, ¿cómo sería un baño seco? Entonces, esa es atreverme a pensar la respuesta a esa pregunta de lo que sustituí, va a hacer que yo incentive la creatividad a generar otros sistemas u otros mecanismos que permitan ejecutar la función que cumple un baño, pero de forma diferente. ¿Listo? Entonces mire que allí, esa es más o menos como la idea del pensamiento, bueno, en este caso, del método Scamper en la parte de sustituir. Bueno, el segundo es combinar. Entonces, esto es parecido a lo que les hablaba acerca de combinar los diferentes conceptos, como por ejemplo en el caso de la hielera, ¿sí? La hielera esta que tiene, que es multifunciones. Entonces, piensen combinar dos o más partes del producto para alcanzar un producto distinto o incrementar la sinergia. Pregunta, ¿qué materiales, características, procesos, personas, productos o componentes puedo combinar y dónde puedo construir estas sinergias? Esto es bastante importante porque el hecho de asociar diferentes ideas en un producto hace que se creen productos multifuncionales que pues no en todos los casos, no, pero en la mayoría de los casos resultan ser muy útiles. Por ejemplo, el tema de la creación, digamos, de una impresora multifuncional, ¿sí? Que son estas impresoras que imprimen, escanean, envían fax, bueno, todo este tipo de cosas. O, por ejemplo, lo mismo que son los teléfonos inteligentes hoy en día. El teléfono celular nació de la asociación de portabilizar la comunicación, pero conforme fue avanzando el tiempo le fueron incluyendo otras características como que grabara video, tomara fotos, se pudiera conectar a internet, uno pudiera revisar el correo electrónico, tuviera diferentes aplicaciones como por ejemplo para jugar, para hacer calendarios, bueno, etcétera. Y mire que eso, la asociación de ese montón de cosas, el haber combinado diferentes ideas, pues ha hecho que los celulares pues hayan sido productos innovadores que todavía estemos utilizando. El caso en cuestión pues es un concepto de ese producto que son los post-its, de estas hojitas que uno va quitando, anota cosas y las va pegando por allí y relaciona o combina dos conceptos. Primero el concepto del post-it, del uso del post-it como el elemento que nos ayuda a recordar cosas, pero también un concepto de responsabilidad y sostenibilidad relacionado a que, bueno, el papel de qué viene, pues el papel se hace, bueno, no únicamente, pues, pero digamos que la gran mayoría del papel se hace de fibras de madera o se saca de la madera. Entonces el hecho de que yo esté gastando cada vez hojitas y hojitas está haciendo que se acabe la madera. ¿Listo? Entonces es eso, este objeto pues que me invita o me está diciendo, hey, cuidado que cada vez que estás utilizando papel, estás gastando más madera. ¿Listo? Entonces me invita como a pensar en el tema de la sostenibilidad. Es un producto que construye la sinergia desde su uso como post-it, pero también desde la concientización ambiental. Bueno, póngale cuidado a adaptar. Entonces, ¿cuáles partes del producto o proceso pueden ser adaptadas o retiradas del objeto o cómo se puede cambiar la naturaleza del producto o proceso precisamente adaptando las diferentes partes o quitándolas? ¿Listo?
Es qué partes del producto puedo cambiar y qué pasa si cambio las características de un componente. Esto es un cubo Rubik, obviamente, pero es un cubo Rubik que está adaptado para personas invidentes. ¿Listo? Entonces, mire, como las personas que tienen dificultades en la visión, pues saben leer braille y todo eso, entonces, pues cada una de las caras tiene como el significado del color o el mismo significado dentro del braille, y esto le va a permitir a las personas ir tocando las piezas para poder armar el cubo Rubik. Entonces, es un proceso de adaptación que genera un producto innovador normalmente para eso. Por ejemplo, la pregunta es digamos, tratar de responder la pregunta es lo que incentiva la creatividad. ¿Cómo se imaginarían ustedes un celular para invidentes? ¿Sí? Si hoy en día, digamos, los celulares todos tienen pantallas, porque la interacción que tiene el usuario con el celular es a través de la pantalla y a través de opciones táctiles, bueno, ¿cómo podría utilizar, por ejemplo, un celular un invidente? Pues no es necesario, la verdad, profesor, para mí. Claro, pero listo, no es necesario, pero Solamente entonces, para hacer la llamada, o sea, es decir, ¿cómo puede captar un invidente colores o sea, es decir, si usted tiene ahorita una pantalla OLED, ¿de qué le sirve al invidente que sea la pantalla exactamente lo mismo? claro, pero mi punto es, por ejemplo, ¿cómo puede ser un celular o qué es decir, si usted fuera como compañía a desarrollar un celular para que lo pudieran utilizar los invidentes, ¿qué características tendría ese celular? Que reciba y todos los comandos sean por voz, lo que él hable, el registre la voz del invidente. Ajá, exactamente. Entonces podría potenciar otra de las cualidades que sí tienen los invidentes, que es, por ejemplo, funcionar con un tema de voz. Pero entonces mire que allí el hecho de haberlos forzado a pensar en una estrategia diferente a un celular que no tenga pantalla es lo que hace incentivar la creatividad y generar una solución que puede ser innovadora. ¿Listo? Entonces en eso consiste el tema de la aplicación de esta estrategia de adaptar. Listo, pille este. Multiplicar o magnificar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo analizo la problemática, tomo uno de los elementos del problema y lo expando y digo, sobre este elemento voy a plantear mi solución. En el caso particular que ustedes ven allí, este es un zapato deportivo de la marca Reebok. Y este zapato deportivo, pues, la persona que lo diseñó decidió resaltar o basar la solución, obviamente, en el elemento de la suela. La forma que tiene la suela es una forma que me invita a pensar que el zapato es muy cómodo, porque esa forma como específicamente como de resorte encogido hace que yo entienda que ese es un material o esa es una suela que va a ser muy blanda. ¿Listo? Entonces es un zapato que ya de entrada, sin necesidad de ponérmelo, me va a vender la idea o el concepto de que es un zapato muy cómodo y muy blandito en la suela. Y adicionalmente a la forma, pues lo resalta aún más con el color amarillo, que es el color pues estridente que más llama la atención dentro del zapato. Entonces todos los elementos cómodos que me interesan, como la suela y la parte interna del zapato, mire que es lo que está resaltado en amarillo. Entonces ya ahí de entrada me está vendiendo la idea en que ese elemento de la problemática es en el que estoy basando mi solución, como que es lo más importante de la solución. Y eso es lo que hace vender el concepto o la idea, en este caso, de este producto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles elementos del problema? Piensen siempre para incentivar la creatividad. ¿Cuáles de los elementos del problema puedo ampliar y en cuáles puedo basar mi solución? Mire poner en otra situación u otro uso. ¿Cómo sería posible aplicar la solución a otro producto? ¿Se podría pensar otra forma de solucionar el producto o encontrar un nuevo mercado para el producto? Entonces, ¿qué otra persona podría utilizar ese producto? ¿Sí? Entonces, hay productos que se desarrollan, por ejemplo, ustedes saben que la industria militar tiene la tendencia a desarrollar productos que son muy resistentes. Entonces, dentro del ámbito militar, se desarrolló un producto que se llama Linex, no sé si lo conocen, es una pintura que cuando la aplican genera una capa
que además de que la capa es, digamos, no es una pintura lisa, sino que genera una capa como con una textura, esa pintura hace que a lo que usted se la ponga sea mucho más resistente. ¿Listo? Entonces, después de que eso fue un desarrollo militar, se dieron cuenta de que eso podría ponerse en otra situación u otro uso, es decir, se podía vender a nivel comercial para las personas, por ejemplo, que le quieren, digamos, darle un uso a sus automóviles, pues a los camperos o a los jeeps o ese tipo de vehículos, digamos, para hacer 4x4, ¿listo? Entonces los hacen más resistentes. Cuando eso se lo echan, digamos, a la pintura del carro y lo cubren con eso, la tierra, el barro, las piedras, todo eso, le pegan a la carrocería y no se deforma porque esa pintura hace que sea mucho más resistente. Ni se deforma, ni se pela, ni nada de eso. Por ejemplo, tenía un uso militar inicialmente y después le cambiaron el uso, por ejemplo, al uso civil dentro de unas determinadas características. Entonces el producto puede funcionar muy bien allí. Este producto en cuestión que ustedes ven allí, pues digamos que es la representación de unas armas, unas pistolas y unas ametralladoras que realmente pues tenían el concepto inicial de que las armas sirven para quitar la vida, pero en este caso las armas generan luz. ¿Listo? Entonces lo convirtieron o lo pusieron en otra situación que es que sean unas lámparas. ¿Listo? Pues a mí personalmente no me gustan, ¿no? Pero no falta pues el que de pronto dice que en la casa le gusta o de pronto a la gente que le gusta las armas o coleccionarlas o algo así, puede ser interesante, digamos, dentro de su contexto. Bueno, póngale cuidado a este, eliminar. Entonces, ¿qué puede suceder si elimino varias partes del producto, proceso y considero que debo hacer en esta situación? Eso que ustedes ven ahí es un reloj, ¿listo? Un reloj que funciona sin manecillas. Entonces, ¿cómo dice la hora? Lo que yo entiendo es, mire, si de aquí a aquí hay una hora, de 11 a 12 hay una hora, pues se supone que si por ejemplo la cadenita, digamos esta parte de la cadenita está aquí arriba en el centro, estaríamos hablando de que son las 11:30. ¿Listo? Lo que quiere decir que si está por aquí más o menos en un cuarto, serían las 11:15 y así sucesivamente. Si está el 11 totalmente vertical, pues son las 11 en punto. ¿Listo? Entonces, eso es una buena forma de reinterpretar un reloj simplemente eliminando algunas partes, en este caso las partes que considero vitales en un reloj, que son aquellas que me dicen la hora y son particularmente las manecillas. Entonces, ¿cómo es un reloj sin manecillas? Pues ahí lo tienen. Entonces, el hecho de haber pensado de qué otra forma o a través de cuál metodología puedo hacer que la gente se dé cuenta de qué hora es, sin necesidad de tener manecillas, ya estoy incentivando la creatividad para generar un producto innovador. Bueno, reversar o reducir, que esta es la última, entonces piensen qué puede suceder si una parte del producto trabaja en el sentido contrario o en un orden diferente. ¿Qué se tendría que hacer si se tuviera que hacer al revés? Esto que ustedes ven acá es un producto que tiene tiene varias funciones porque se puede configurar de formas diferentes. Entonces, el hecho de que tenga de su construcción, puede pensar que se puede utilizar de formas diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar como sofá. Si yo lo cierro acá, lo puedo utilizar como una cama. Si le subo estas partes, entonces lo puedo utilizar como un vestier, ¿sí? Entonces, digamos que eso, el hecho de pensar cómo utilizarlo de una forma diferente, cada vez puede hacer que se configure de una forma diferente también y eso genera un producto innovador. Imagínense, por ejemplo, sí, les voy a dar otro ejemplo. Imagínense, por ejemplo, si yo pienso en el proceso, digamos, a mí me gusta jugar fútbol y yo pienso en el proceso de, bueno, ¿cómo me tengo yo que poner unos guayos? Entonces, normalmente, ¿qué hace un jugador de fútbol para ponerse unos guayos? Primero, se coloca como una mediecita tobillera, luego se coloca la canilla o la canillera, pues, luego se coloca encima la media larga esa que le llega hasta la rodilla y luego se coloca los guayos. ¿Sí? Digamos que ese es como el orden en el que los futbolistas se ponen
se ponen los guayos. Muchos de ellos, por ejemplo, entre la media larga y la piel, se vendan los tobillos precisamente para que cuando les den patadas en los tobillos, pues no se les vayan a doblar o no vayan a lesionarse. ¿Listo? Pero entonces ahora piensen esto. ¿Cómo sería, por ejemplo, el proceso o cómo serían los guayos si yo primero me coloco las canilleras, luego el guayo y luego las medias? Entonces, ¿qué forma tendrían esos guayos o cómo cambiarían esos guayos? ¿Sí? Entonces, el hecho de pensar el proceso de una manera diferente hace que yo piense en alternativas de cómo pueden ser las características del producto de una forma diferente. Mire, más o menos esa idea es lo que dio origen a estos guayos. Me imagino que ustedes los conocen. Pille, estos guayitos de acá, que integran en toda su estructura, integran como una especie de media, aquí. ¿Listo? Entonces, ¿para qué utilizan los futbolistas esta mediecita o la media tobillera? Precisamente para lo que les decía, para que cuando ellos se vendan el tobillo o se colocan, digamos, esa mediecita tobillera para que el pie mantenga su posición, ¿sí? El tobillo mantenga su posición y sea más difícil en el caso de una patada o en el caso de un giro, ¿sí? De algún movimiento, pues que no se vayan a lesionar el tobillo. Entonces, esto, digamos que los protege, esa mediecita tobillera los protege y entonces si viene incluida en el guayo, pues mucho mejor porque me tengo que colocar menos cosas. Y esto da origen, obviamente, a un producto que sea mucho más innovador, ¿listo? Que los guayos tradicionales. Esta idea después la adoptó Adidas, ¿sí? Con una serie de guayos que, si no estoy mal, creo que son los Predator. Bueno, mírenlo, aquí está, por ejemplo. Sí, guayos sin cordones. Bueno, entonces ahí les dejo pues como la inquietud con ese tema. Entonces, bueno muchachos, ese es, digamos, los diferentes métodos que incentivan la creatividad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagamos ahora? Lo que quiero es que empecemos a pensar o que me lean los conceptos que han pensado. ¿Listo? Para saber cómo los tienen estructurados y cómo esos conceptos o a partir de esos conceptos vamos a empezar a establecer cómo se van a ejecutar esos atributos que ustedes encontraron por el proceso de indagación transformado en atributos, ¿sí? Las declaraciones del cliente transformadas en atributos o adicionalmente por el proceso del método del árbol de objetivos, ¿listo? De la importancia que tienen los demás. Entonces, pregunta muchachos, de los dos grupos, ¿han avanzado con el tema del concepto? Hemos avanzado en el Pues sentido. Ah, perdón, dale. no, nosotros apenas vamos Víctor. a comenzar a trabajarle, profe, la verdad, a ese tema de los conceptos. Listo, podemos aprovechar esta clase, digamos, para empezar a crear ese concepto y para que ustedes ya como integrantes empiecen a pensar en las ideas de solución. ¿Listo? Voy a ponerles un ejemplo. Si querés, Oscar, que estabas haciendo la intervención ahorita, si querés me puedes ir comentando lo del tema del concepto mientras yo busco aquí el proyecto de ustedes. Pues, De una profe, vez nosotros como... básicamente lo hemos charlado, lo charlamos haciendo pues todo el árbol de objetivos. De hecho, Winston y Juan Manuel habíamos hablado de cómo quería que fuera del tamaño, entre 18 y 20 metros. Nos habíamos puesto un límite de dinero, pues para que fuera realmente atractivo. Pensamos en el piso, ya habíamos pensado en usar ladrillos hechos de plástico, Reciclado. ladrillos en reciclado. Sí, Lo vamos a hacer en madera modular, ¿sí? O sea, esas cosas como que las hemos estado pensando y estuvimos viendo un diseño de una casa
una casa de 20 metros cuadrados, Ajá. eh, donde básicamente nos gustó la forma en que estaba distribuida. Era una casa prefabricada, entonces como que tenía su habitacioncita, su baño, su parte de cocina y ya. También habíamos pensado pues en el techo, en cómo íbamos a hacer la estructura en zinc y con una estructura encima para poner los paneles solares, donde ir ubicado el inverter o sea, ya incluso habíamos pensado en cuántos plafones íbamos a necesitar, cuántas conexiones eléctricas, porque pues la idea no es obviamente hacer una casa de lujo, sino, Sí, que sino una cubra las casa que necesidades sea útil. básicas. Evita acumular la energía captada Es, por los paneles. exacto, y como que nada más necesitamos pues que le dé energía a la estufa que sea eléctrica, si ellos necesitan conectar una lámpara es estúpido pensar en eso, pero sí un celular a ponerlo a cargar, Ajá. y que les dé luz de noche. No Ok. necesitamos mayor cosa. Entonces, no sé, profesores, yo busco aquí porque ay, no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, Creo que lo había primero, guardado en favoritos porque había visto como la distribución, pues, de cómo iba a ser la casa, pero pues más o menos ya hemos pensado en materiales y más o menos también la distribución ya la habíamos pensado. De hecho, yo en mi cabeza, que esto no lo he charlado con los muchachos, siempre trato como de ser muy maxificar, pero pues obviamente para, por ejemplo, las tuberías de agua. Ah, ajá. bueno, también hemos pensado cómo llevarles agua, ¿no? Como el agua que sea por gravedad en un tanque de 5.000 litros. Todo ese asunto, y justo había pensado, pero pues es que el baño cerca de la cocina pues no queda bien, entonces sí nos va a sí toca alejar un poco las dos cosas. Bueno, listo. Entonces, pero hay unas preguntas primero que me gustaría, muchachos, que no sé si las han pensado. Obviamente debería estar eso dentro de la investigación. De pronto hay algunos que lo han mencionado, pero de pronto no directamente lo han dicho y es, uno debería establecer primero, si es una vivienda temporal, cuántas personas van a vivir dentro de esa vivienda. Ustedes están Siete, pensando en pusimos familias de nosotros. cuántas personas. 7 personas aproximadamente. Listo. 7 personas aproximadamente, listo. Más o menos, digamos que, bueno, una cosa es el ideal y otra cosa es lo que realmente se podría generar. Pero digamos que como modelo, dentro de lo que hay, sin necesidad pues de que sea una vivienda temporal, sino por ejemplo tomando como modelo la normativa, digamos, de lo que es una vivienda, eh, ¿cómo se llaman estas viviendas, hombre? Red Eh, social. que, eso, de interés social, una vivienda de interés social. ¿Cuántos metros cuadrados le corresponden, digamos, a una persona dentro de una vivienda de interés social? Pues que no es lo que se cumple, no necesariamente lo que se cumple, porque se supone que las viviendas de interés social son para familias de máximo 5 integrantes, pero ya sabemos todos acá que en una vivienda de interés social no le meten 5, sino que hasta 10 y 15, y paradójicamente son digamos, las familias más humildes son las familias Más más grandes. numerosas, correcto. Entonces, listo, ustedes lo establecieron en siete. A mí me gustaría, de alguna manera, que pensaran en una alternativa que, digamos, ya que lo están pensando como en elementos que se puedan armar y que sea modular, digamos que yo pueda integrar diferentes módulos, o sea, hacer un módulo unipersonal y que ese módulo se pueda integrar con otros y de esa misma manera ampliar la capacidad de la casa. ¿A qué me refiero? A que si yo requiero una vivienda para 7 personas, pues tomo 7 módulos donde se supone que cada persona debería vivir y los integro, los comunico en una sola cosa. Pero si necesito una para 3, entonces integro 3. Si necesito una para uno, pues integro uno. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y que también, de alguna manera, por ejemplo, la parte, digamos, como de los servicios, refiriéndome al baño o a la cocina o ese tipo de cosas, sean también unos módulos que se integren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, eso me daría la idea de que yo puedo tener varias viviendas y a esas viviendas, por ejemplo, o sea, que los módulos sean unitarios, me refiero a, digamos, tengo un módulo que es en donde vivan 3 familias, perdón, en donde vivan 3 personas de una familia, otro módulo que sea para 5 personas de una familia, otro para 7, otro para una sola persona o una pareja, y que
de esas 3 viviendas que hay allí se integren, por ejemplo, con 2 cocinas. Es decir, que sean 2 cocinas comunitarias que funcionen para todas las viviendas o 3 baños comunitarios que funcionen para todas las viviendas, ¿sí? O por Pero ejemplo, entonces ahí no estaríamos supliendo una necesidad que nosotros habíamos plantado, que era la privacidad familiar. depende, depende, porque es que la privacidad está dada desde el punto de vista del uso del baño, claro, pero es que el hecho de que un baño sea comunitario no implica que no sea privado. Me refiero, digamos, usted va digamos, a un paseo y todos les toca acampar en carpas, ¿listo? Y tienen un baño común, digamos que es un baño que tiene un inodoro, lavamanos y otro módulo que tiene una ducha, ¿sí? El hecho de que haya solamente un baño para las 10 carpas que hayan allá no implica que usted no pueda tener privacidad. Pero sí me parece que entonces ahí, profe, sí estamos, porque pues de hecho de eso se trata la idea, ¿no? De generar algún tipo de bienestar familiar. Porque si usted se pone a ver realmente, profesor, cuando ocurren desastres y todo esto, lo que hacen es armar en los colegios carpas Ajá. y los baños y las cocinas Comunitarias. son comunitarios. Entonces, pues por eso nosotros estamos dando la idea de que sea Sí, es el o sea, que contexto sea la de proceso. familia, que sea la Y que familia tenga, que y tenga como dar, su baño privado y tal, pero exacto, me imagino. porque eso también lo traería y nosotros estamos tratando de meter eso es como un bienestar también emocional, ¿ya? Porque pues, no nos hablemos mentiras, en este momento si usted se le llega, por ejemplo, lo que pasó en Turquía, lo tenemos aquí cerquita, se le Ajá. llega a caer las casas a todos nosotros y listo, somos personas positivas y decimos, nada, estamos vivos y todo lo demás, después viene por la parte moral, ¿no? O sea, no solamente se está pensando que perdió sus cosas, su casa, y el hecho de tener que compartir, por ejemplo, un baño, una cocina o alguna cosa, pues sí, uno trata de darle un poquito más de bienestar emocional. Sí, sí, claro, total. Pero también hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando del tema de vivienda temporal, o sea, que es una vivienda transitoria, lo que pasa es que aquí tenemos precisamente el paradigma de pensar en que hay muchas personas que viven, digamos, en unas zonas de ladera y todo eso, donde arman sus casas con lo que se encuentren, ¿sí? Con latas de zinc, con una madera que se encuentran por ahí, una rama que está no sé cómo y tal. Y eso para ellos, pues, son unas condiciones a las que están acostumbrados, no porque obviamente hayan querido que haya sido así, sino porque, pues, fue lo que les tocó, obviamente. Y que en el proceso, digamos, de que pierdan esa casa, pues van a tener una vivienda temporal y pues obviamente uno quisiera que se mejoraran las condiciones, pero hay que tener en cuenta cuál es el concepto de vivienda temporal. Se supone que la vivienda temporal es una vivienda que sirve mientras se da solución a la situación real. Entiendo cuál es la preocupación de ustedes, muchachos, y es que aquí en Colombia lamentablemente somos tan de malas que hasta una vivienda temporal de estas puede ser mejor que la vivienda en la que actualmente muchas personas viven. Sí, claro, total, ¿Sí? profesor, pero disculpe que interrumpa. Digamos que en el caso de nosotros, uno de los puntos, digamos, por decirlo así, de innovación o el plus agregado del producto que nosotros vamos a vender es que la nos va a vender con baño, que sería un No, plus. de acuerdo, correcto, listo. O sea, si ya lo definieron así, me parece que está bien. Pero entonces traten de pensar en que, o sea, que no se convierta en un tema de generar, o sea, de que la vivienda no pierda su carácter temporal. ¿Listo? ¿Me hago entender? Que es una vivienda que únicamente se está dando para unas condiciones que después, en un mundo ideal, digamos aquí en Colombia, ¿sí? Donde hubiera un mundo ideal, pues frente a una estrategia, digamos, que se caen las viviendas y no sé cuántos, y la gente necesita una parte temporal, una vivienda temporal que dure un periodo, digamos, de 8 meses, 5 meses, 3 meses, en lo que idealmente se pueda reconstruir las viviendas, que es lo que, como les digo, en un mundo ideal pasaría. Ese es el concepto al que deberíamos traer, ¿listo? ¿Sí? Pero, Independientemente de que haya o no haya, pues las necesidades de acuerdo a las,
digamos, alternativas que genere el gobierno. Claro. Nosotros hemos estado preguntando o sea, nosotros en la investigación caímos en cuánto era que duraba Wilson, como 8 años, ¿no? Esos materiales. Sí, Ustedes están hablando aproximadamente. de generarla con materiales que de plásticos. No, la madera. Ah, Pero ok. pues obviamente estamos hablando de algo que pueda ser reutilizable también, ¿no? Ajá, ok. Entonces, y por lo menos nosotros estábamos hablando de mes y medio, Ok, como me parece para... bien. Y además también, profe, porque lo que yo estaba pensando es como atender la necesidad inmediata, ¿no? O sea, Sí, decir algo pasa el desastre y todo el asunto, pues tener unos 2, 3 días para tener de transporte y bueno, aquí mientras ustedes piensan realmente qué hacen y para dónde van y todo el asunto, porque pues también imagínese usted, profe, eh, generar el agua que necesitan, no sé, 400 personas. ajá. Pues también se vuelve insostenible en cuanto a economía y en cuanto a un montón de cosas. Entonces sí estamos Sí, pensando sí. como en un mes como para que la gente piense realmente como qué hacer, no sé, llame a su familiar de otro lado y poder que sea inmediato, o sea, el efecto pasó y a los 2 días ahí usted tiene o está organizado al día, se trasladó, se hizo, al día ya tiene su casa y mientras usted soluciona, y va. Listo. No, de Sería muy, acuerdo. muy De pasajero. acuerdo, y me parece lógico, digamos, lo que están haciendo de pensarlo desde el punto de vista, o sea, con los elementos que lo están pensando y, digamos, creativamente como lo están armando. ¿Qué es lo que quiero, muchachos? Que, digamos, no se queden con la idea, o sea, sí con el concepto que traen, pero no se queden con la idea de utilizar los materiales, o bueno, no los materiales, no los materiales, sino la forma en la que están de pronto pensando utilizar los materiales, porque eso es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, mi invitación es a que busquen un poquito en internet sobre proyectos o cosas de vivienda temporal creadas, por ejemplo, por arquitectos o por diseñadores industriales o por ingenieros o por, bueno, cualquiera que se haya puesto a pensar, digamos, en este tema, para pensar como en soluciones que pueden ser temporales desde el punto de vista del periodo de tiempo que ustedes están pensando, que estamos hablando de que es un mes y me parece perfecto. Se supone que en un mes, digamos, en teoría se debería ya solucionar por lo menos la situación en un mundo ideal, ¿no? Sabemos que aquí en Colombia es más demorado el tema y entrar en la reconstrucción y un montón de cosas, pues es mucho más complicado. Pero por lo menos buscar este tipo de proyectos que les puedan dar a ustedes un punto de partida para la utilización de ciertos materiales y ciertas características. Por ejemplo, no sé si han visto, eh, bueno, lo que pasa es que no sé si todos estén aquí en Cali. Aquí en Cali hicieron una vez un evento en la Universidad del Valle, donde participaron todas las facultades de arquitectura de aquí de la ciudad Todavía se ven, profe. y de Palmira, y se llama el Solar Decathlon, que son unas viviendas pues que no son temporales, pero que tienen unas características también interesantes desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo manejan los espacios, donde hay viviendas como lo que actualmente son, digamos, los apartaestudios. ¿Sí? Un apartaestudio es una vivienda que es muy chiquitica y que en todo ese espacio, o digamos, en esa área que tiene que tener la cocina, el baño, la habitación, digamos, la parte del trabajo y lo que sea. Entonces se encuentra uno ciertas características del mobiliario, donde, por ejemplo, la cama, si yo la volteo, ahí mismo tengo entonces un escritorio para trabajar, o tengo la mesa del comedor, digamos que la misma mesa del comedor, entonces si yo la giro o la doblo, entonces allí sale, digamos, el mesón de la cocina, ¿sí? Entonces cosas como desde ese punto de vista del mobiliario modular, que pueden hacer que los espacios sean mejor aprovechados. Entonces busquen como ese tipo de cosas. Mire, por ejemplo, y buscando cosas acá. Digamos, esto podría funcionar perfectamente como una vivienda temporal, como un módulo de vivienda temporal, donde, digamos, aquí yo tengo un área como de cocina, donde esta misma tablita me puede servir como para cocinar los alimentos y lo que sea, y este lado de acá, por ejemplo, podría tener una cama, ¿sí? No es para 7 personas, obviamente, pero si yo meto, por ejemplo, a 2 personas aquí,
podrían vivir en unas mejores condiciones que lo que es una carpa. ¿Listo? Entonces, y esto me imagino que tomará un tema de desarmarlo y armarlo, podrá ser muy fácil de hacer, muy fácil de ejecutar. Entonces, creo yo que pueden ser soluciones como este tipo y pensándolas así, pues van a ser mucho más fáciles de expresar desde el punto de vista del proyecto como tal. Entonces, Profe, ajá, perdón que le interrumpa, pero nosotros hemos pensado en un tema de las casas de ladrillo plástico como tipo Lego, pero no sé si pues, eso cabe dentro de las casas claro. de- Sí, porque es un proyecto, yo estaba leyendo sobre eso y incluso aquí en Colombia hay una empresa que está exportando esas casas hacia muchos países. Sí, Y lo bueno de esas casas es que se tiene unos pueden bloques de armar. madera plástica. Sí, yo conozco Sí, el emprendimiento. Ujú. sí, no, yo estoy y súper bueno porque eso se puede desarmar y usted se la puede llevar, la pueden trasladar, puede ser para un proyecto temporal o algo. Sino que me falta así investigar bien sobre eso porque incluso hasta cualquier persona las puede armar porque es como un Lego, es súper sencillo. Sí, correcto. Y ellos tienen como unos modelos de casa predeterminados, véalas aquí. Se Unos puede modelos, colocar baños, etcétera, todos ajá, los unos modelos paneles que uno quiera, y porque que es las resistente. casas, correcto, y que las casas son sismorresistentes y las Exacto. viviendas también tienen unas características y es que pues tienen una duración mucho más grande de lo que es digamos, los sistemas tradicionales de construcción. Todo ese tipo de cosas son, La parte ambiental, profe, pues que se construye con material reciclado, con ajá. polímero reciclado. Entonces, mire, desde el punto de vista, el proceso constructivo, digamos, de una casa de estas puede generar también una característica y es que, por ejemplo, yo la puedo llevar desarmada, ¿sí? Yo la puedo llevar desarmada, digamos que mire que las estructuras simplemente son unos elementos lineales como unos perfiles que adapto a tornillo, digamos, a esta parte, a estos elementos que los amarran y luego lo otro lo que hago es rellenarlo simplemente con los bloques. Entonces, ahí estoy solucionando varios problemas. Esta es una idea que es muy buena porque está solucionando no solamente el tema de la vivienda, sino que adicionalmente está solucionando o dándole un uso secundario a toda esa basura plástica que lo que está haciendo es contaminar. Sí, profe. Estoy matando Esa ahí dos empresa pájaros es, de un esa tiro. empresa de dónde será, profe. Es colombiana, pero no Sí, sé. de hecho el man es de aquí de Cali. Ah, vea, No, pues súper no sé si bueno. la empresa sea, no sé si la empresa esté aquí en Cali como tal, pero sé que el dueño de eso, al que se le ocurrió la idea, es de aquí de Cali, el que desarrolló el módulo. El man es Sí, han arquitecto. vendido proyectos, sí, han vendido unos proyectos a México, Honduras, al África. Por ahí estuve Sí, viendo. correcto. Sí, yo conozco el proyecto y sí, tiene muy buenas cosas. También hay una iniciativa, muchachos, por ahí les cuento. No sé si ustedes han escuchado un proyecto que se llama Un techo para mi país, Colombia, que es, bueno, es una asociación de unos pelados es un voluntariado básicamente, de unos pelados en las universidades, digamos que hay mucha gente que colabora con eso, que ellos se reúnen y lo que hacen es que van, por ejemplo, a comunidades o a barrios, digamos, donde hay mucha pobreza y la gente que vive en esas casas que son de lata y bueno, que digamos que los materiales de construcción no son los ideales o que son casas que están a punto de caerse y no sé qué, lo que hacen es que con materiales como guadua empiezan a armar casas de manera muy fácil, casas básicas, ¿no? Pues estamos hablando de casas de muy pocos metros cuadrados, pero que son resistentes y no sé qué. Viviendas pues que resultan ser temporales también porque tampoco es que utilicen unos métodos de construcción avanzados, ni tecnologías buenas, ni nada, pero se los digo como el tema de la guadua, pues porque aquí en Colombia la guadua es un elemento que de pronto está subvalorado desde el punto de vista de la construcción. Es decir, se han hecho cosas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que por allá en Armenia hay un peaje que hicieron todo en Guadua, también por allá hay una iglesia que también está hecha toda en Guadua, hay muchas cosas, y el bambú como tal, que es como se conoce a la Guadua, pues es un elemento de construcción que aquí lo utilizan simplemente para hacer formaletas, pero que realmente se puede hacer construcción muy rápida y resulta ser muy resistente. Entonces, también puede ser una opción que de pronto ustedes puedan ver cómo
o de qué manera poder hacer una estructura previa en Wadua, ¿sí? Que es también un material pues que aquí, o sea, es un material que crece muy rápido y que, digamos, para un tema del caso en particular del proyecto formativo integrador, se puede estar generando. Entonces, muchachos, venga, yo les quería mostrar algo, lo que pasa es que aquí sí, qué pena con ustedes, me va a tocar dejar de grabar porque esto no lo puedo. Bueno, para los que tienen más o menos pensada la idea, ¿qué quiero? La próxima clase, la clase del viernes, entonces vamos a darle una revisión a ese concepto, pero no solamente se queden en el concepto, muchachos, sino que la siguiente etapa después del concepto, es decir, a nivel grupal, vamos a pensar en el concepto de proyecto, ¿sí? En esa idea que describe el producto. Por ejemplo, se trata de un sistema de vivienda temporal fabricado de materiales plásticos y estructura metálica que tiene características modulares y resuelve, por ejemplo, la problemática del agua y de la energía a través de paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia para familias de 4 personas que hayan caído en la situación de perder su vivienda a causa de un tema, digamos, de desastre natural. Estas viviendas funcionarán con una tecnología de tal y tal cosa, sí, como una descripción de las características de la idea que ustedes están pensando, traerla, digamos, a una innovación, o sea, qué innovación va a tener que se pueda armar en menos de 3 horas o de 6 horas, que se pueda transportar fácilmente en una caja o fácilmente se puedan transportar varias viviendas, digamos, en un camión o en un helicóptero o dependiendo de lo que sea, pues que considere la emergencia. Y ya a partir de allí, que cada uno de ustedes empiece a pensar en cómo desarrollar esa idea. Por ejemplo, en el caso del compañero que me estaba contando ahorita de pensar en estos módulos acá, listo. ¿Cómo piensa, por ejemplo, desarrollar un módulo que se integre los otros? Es decir, ¿cómo va a ser el sistema de ensamble? Eso es válido, porque si usted tiene una especie de Lego, pues cómo va a poder integrar los diferentes módulos y sobre todo para entender cuántos módulos se necesitan para armar una casa. O por ejemplo, digamos una vivienda que sea como estilo, tomando el concepto de lo que es un paraguas. Sí, mire que el paraguas, el mecanismo del paraguas hace que cuando esté abierto ocupe un volumen, pero en el momento en que yo lo cierro es fácil de transportar y estorba menos. Entonces, por ejemplo, que tenga ese concepto, pero aplicado a una vivienda. Entonces, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, hacer que una vivienda esté cerrada para su transporte y cuando llegue al punto de destino simplemente lo que hago es la pongo en la ubicación donde va a quedar, quito de pronto unos seguros y la vivienda se abre? ¿Listo? Puede ser también un tema. Entonces, ahora, dentro de, obviamente, lo que uno considera, tengan presente algo, muchachos, y es que uno normalmente, pues cuando uno se mete a analizar una situación, problema, pues ojalá uno pudiera cortar el problema de raíz, ¿sí? Es decir, darle solución a la problemática con un invento revolucionario que solucione la totalidad de la problemática, ¿listo? Eso sería lo ideal, pero a veces solamente con mejorar las condiciones de lo que actualmente se vive ya es suficiente, ¿sí? Me refiero a que, por ejemplo, ustedes, compañeros, estaban pensando ahorita, listo, una vivienda que sirva para 7 personas, que tenga baño, que tenga cocina, que tenga, sí, o sea, como muchas cosas que tienen las viviendas que no son temporales sino permanentes actualmente. Pero también hay que entender que, bueno, ¿cuál es la situación real, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural? Pues que actualmente no hay viviendas temporales y por lo general lo que hacen es que montan unas carpas y listo, la gente vaya a vivir en unas carpas y las tienen ahí viviendo 2, 3 meses en una carpa. Entonces, si yo, por ejemplo, logro generar una vivienda, pues que no sea la vivienda que ustedes están pensando, pues que tiene todas las comodidades y tal, que sí se merece la gente, pero pues por lo menos logro dar con una vivienda que sea de carácter temporal, que sea mejor que una carpa y que dé mejores cualidades que una carpa, pues ahí ya estoy solucionando, si no es todo el problema,
gran parte del problema o estoy brindando unas mejores condiciones a la calidad de vida de estas personas. Pero profesor, yo no estoy de acuerdo porque, y me disculpa, pero voy a poner dentro de los desacuerdos con respeto, todo está muy bien. Sí, 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 Nosotros no total. estamos dando ningún tipo de comodidad, estamos dando lo que Sí, sí, te entiendo desde el un ser punto de vista. humano debe tener básico en una situación de esas. O sea, no le estamos dando el televisor ni nada de esto, solamente es tener un sitio donde ellos puedan lavarse la cara, darse un duchazo, no sé, lavar, comer y ya. O sea, a No, mí no me correcto. parece eso ningún lujo. Correcto, pero mi observación no iba precisamente en contra, Oscar, de lo que ustedes están haciendo, sino desde el punto de vista de por el ejercicio académico. Me explico mejor. Tomar un proyecto, obviamente uno puede desarrollar un proyecto hasta el final y darle muchísimas características, pero obviamente eso les va a tomar mucho más tiempo que uno que sea de menor envergadura, es decir, que tenga menos cosas. Entonces lo digo es por el tema de el ejercicio académico como tal. O sea, que si ustedes se ven alcanzados de tiempo y todo eso, pues traten de pensar en algo que solucione la situación, problema, que no lo solucione desde el punto de vista, digamos, de todos los detalles o pormenores como tal, pero que mejore la calidad de vida de una persona o de una familia de personas que pase por una situación así. ¿Listo? Estoy totalmente de acuerdo con vos que la gente en una situación se merece unas condiciones dignas y unas condiciones dignas, pues no solamente es el tema, como lo que decía ahorita, no es pensar en que le va a dar un televisor o digamos un mobiliario pues muy cómodo para que él vaya, no, obviamente es de acuerdo al tema de la emergencia y una vivienda digna es que por lo menos tenga un baño en condiciones de salubridad buenas, que tenga privacidad, que tengan espacio, que puedan vivir en familia, que puedan restablecer el tema de la familia. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo digo es más en un tema de ejercicio académico para que me comprendan la idea, ¿listo? Que no en todos los casos uno busca precisamente solventar todo el tema de la situación, sino que también el hecho de mejorar las condiciones de lo que actualmente está tratando de cumplir con la solución, pues también es una ayuda, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, véanlo también por ahí si se ven muy alcanzados de tiempo. ¿Listo? Como ejercicio académico. Obviamente, si esto fuera un tema real y lo fuéramos a llevar a producir y lo que sea, pues sí, las cosas habría que llevarlas hasta el final. Y como dice Oscar, voy hasta el final con lo que me toque. Pero piénsenlo también por una cuestión de tiempo, muchachos, porque saben ustedes que este curso es de 7 semanas y no vamos a tener mucho tiempo de hacer correcciones y todo el tema, precisamente porque es un ejercicio que es muy rápido. Y en la concepción, bacanísimo que lo pensés así, Oscar, y ojalá lo pensáramos así todos siempre, de que si uno va a hacer un proyecto, pues ese proyecto llegue hasta los últimos detalles. ¿Listo? Simplemente lo digo en términos académicos para que me comprendan la idea. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. En el transcurso de esta semana, bueno, les voy a hablar de las actividades, pues de lo que hay que entregar. En este proceso de ideación, hay que entregar una primera actividad como evaluación práctica individual que corresponde a el concepto de diseño, perdón, el concepto de proyecto y el concepto de diseño, es decir, la presentación de las ideas de solución. Entonces, se convierte en que deben entregar la redacción con el concepto de la idea principal descrita y adicionalmente a eso me van a presentar una idea por cada uno de los integrantes del grupo. En el caso del grupo de Oscar, que son 3 integrantes, entonces cada uno va a hacer su alternativa. Y en el caso de los otros 2 compañeros, pues entonces me van a entregar una cada uno. ¿Listo? En el caso de Víctor y, bueno, se me pasa el nombre de tu compañero, Víctor. Eh, Miguel, entonces, profe. listo. Entonces, una idea por cada uno que esté basada obviamente en el concepto. Es decir, no es que me van a pensar 3 conceptos diferentes, sino en grupo hacen el concepto, la redacción, y luego cada uno de ustedes piensa en una idea que esté basada en ese concepto. Por eso es conveniente que el concepto, aunque esté bien descrito, no sea muy cerrado.
¿sí? Me refiero a que no sea, no hable de características específicas, porque si no, entonces la idea de los tres va a ser la misma al final, sino que sea un concepto que a pesar de que sea detallado, sea lo suficientemente abierto como para que les dé a usted la posibilidad de que cada idea tenga elementos diferenciales. Y esos elementos diferenciales, ¿a qué nos van a llevar después? A que cuando veamos una metodología de selección de alternativas podamos identificar las características que hacen innovadora cada una de las propuestas que cada uno de ustedes tiene y las podamos integrar en una sola idea. ¿Listo? Que es el proceso de evolución de las alternativas. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, lo que podemos hacer es, si quieren, me van mandando también al correo para revisión el concepto de proyecto y tratar de pensar ya las alternativas e irlas graficando, ¿sí? Me refiero a que ustedes pueden utilizar, o sea, si saben dibujar bien, háganlo con dibujo bien. Si saben de pronto algún programa de modelado 3D, digamos un SketchUp o alguna vaina así, lo pueden utilizar también. O si pueden hacer, digamos, como aplicaciones que encuentran en internet en los celulares que permiten como describir los espacios y todo eso. Es decir, no los quiero limitar creativamente con el uso de herramientas. Válganse de las herramientas que ustedes tienen y cómo puedan presentar la idea. Lo mejor sería que fueran la idea clara. ¿Listo? Hay gente que dibuja muy bien y con los bocetos se hace entender. Hay gente que de pronto no es tan buena para el diseño a mano, pero lo puede hacer, digamos, con un software de modelado 3D o lo que sea. Entonces, no les quiero exigir una cosa u otra, sin embargo, válganse de las herramientas que ustedes consideren Cada, para presentar la alternativa. cada idea tiene que ir con su boceto dibujado, profe. Sí, sí, esa es la idea. La ¿Y idea para es cuándo es que eso? eso es para la próxima semana. O sea, la entrega de esa parte es para el lunes de la próxima semana. ¿Listo? Pero me gustaría ir viendo avances, pues como para correcciones y tal, para el viernes y en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan camellando ahí, si van proponiendo cositas, por ejemplo, en el caso de que, no es que yo propuse un módulo que se ensambla con otro y no sé qué, entonces tratar de que quede claro cómo se ensambla una pieza con otra. Tratar de que quede claro, por ejemplo, si la vivienda va a tener puertas, entonces, bueno, cómo van a estar ubicadas las puertas, pues, digamos, los materiales, cuáles son los materiales que va a tener, cómo van a ser las ventanas, si es que va a tener ventanas, si va a tener un baño, entonces cómo va a ser ese baño, ¿sí? Como describir pues los aspectos básicos de la vivienda y sobre todo los que describieron ustedes ahí dentro del concepto. Sí, tratar de que queden claros, lo más claro posible, independientemente de los recursos que ustedes utilicen para graficar esas ideas o para dar a entender esas ideas. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Búsquense, mire, hay una página que se llama Coroflot. A mí me gusta mucho esta página porque es un portafolio de diseño, bueno, donde diferentes eh, diseñadores pueden colgar ideas aquí. Entonces, mire, por aquí donde dice, creo que es aquí donde dice diseñadores, sí, aquí, diseñadores, y ustedes pueden encontrar acá las diferentes categorías de los diferentes productos, por ejemplo, aquí. Entonces, voy a poner, por ejemplo, diseño industrial. Ah, bueno, pero venga. Vamos a ver si aquí en Discover. Sí, es aquí en Discover que muestra los proyectos. Se van aquí a Discover y, por ejemplo, proyectos de diseño industrial. Entonces, mire, obviamente, pues aquí hay gente que tiene digamos, una manera de ilustrar y todo eso, pues que es muy brutal, ¿no? Pero a lo que voy es que la representación no necesariamente tiene que ser algo complejo, ¿sí? Aquí hay elementos de ilustración que describen perfectamente, bueno, por ejemplo, obviamente esto es una muy buena ilustración, ¿no? Pero el hecho de que se haga una ilustración así como lo que ustedes ven acá, pues me da a entender que esto es de un material diferente. Un momentico que allí se frenó. Bueno, échenle una ojeada a la página, que ahí van a ver diferentes elementos
de ilustración y de varias cosas. Particularmente yo lo que miro pues son los elementos en diseño industrial, ¿sí? Los productos de diseño industrial, donde ve unos renders o ve ilustraciones y ve cosas pues allí que son interesantes, pero que me dan ideas como de cómo puedo dar a entender mejor un proyecto, ¿sí? El hecho de sacar flechitas aquí, todo esto, bueno, vamos a buscar de pronto en Google. Listo, entonces, por ejemplo, una infografía de producto. Mire, esto, ya, esto es lo que yo me refiero. Vamos a abrir el producto, la imagen en una pestaña. Mire, por ejemplo, esto es una infografía descriptiva tiene una ilustración, un boceto que está bien hecho, pero que, por ejemplo, me dice esto de que esto a qué corresponde, esto de qué material es, cuál es el tamaño más o menos del reloj, me da una relación con el usuario, como ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, estos son buenas herramientas que ustedes pueden utilizar como muestra para poder expresar un proyecto. Entonces, piénsenlo a ver qué de ahí qué les puede servir como para sacar ideas, ¿sí? El tema de que hayan convenciones, de que haya flechitas explicando cosas, eso ayuda a entender mejor una idea, ¿listo? Entonces lo dejo ahí a consideración de ustedes y en el transcurso de esta semanita que me puedan ir mostrando cómo van avanzando en cuestiones del concepto y de las ideas, pues bienvenido sea, ahí les sugeriré algunas cosas, ¿listo? Entonces, bueno muchachos, vamos a dejar hasta allí. No sé si tengan alguna pregunta final. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar Listo, hasta allí. profe. Cualquier cosa entonces a través del correo electrónico. Y bueno, nos hablamos entonces el viernes. Que descansen. Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto.